¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de tener al día el portafolio, la plataforma, documentos, pensiones, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicional, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿no? Si registramos la asistencia, Sí, sí. profe. Estamos una persona nada más. Muy bien. Entonces, los demás chicos, no se olviden, por favor, de registrar la asistencia al momento de ingresar, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de las migraciones y de cómo directamente fueron avanzando con el pasar del tiempo, ¿no? Las migraciones en el pasado y en el presente. Para ello, vamos a revisar un pequeño video, por favor. Prestamos muchísima atención porque después, obviamente, vamos a tener una lección acerca del video. Sí, prestamos atención, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la migración, sus características, causas, consecuencias, tipos y te daré varios ejemplos. La migración es el desplazamiento de las personas de un lugar a otro. Puede ser dentro de tu mismo país, de una ciudad a otra, por ejemplo, o de un pueblo a una ciudad, de un país a otro o de un continente a otro. Los migrantes abandonan un lugar donde por diversas razones las condiciones de vida se han hecho extremadamente difíciles o peligrosas y se radican en otra ciudad, país o continente que les ofrece mayores oportunidades de prosperar y una mejor calidad de vida. Los migrantes pueden clasificarse en inmigrantes o emigrantes, según el punto de vista del hablante. Los primeros son aquellos que han venido desde otros países a radicarse en la ciudad en la que se encuentra el hablante. Los emigrantes, en cambio, son los que han abandonado la ciudad en la que vive el hablante para radicarse en otros países o continentes. Características de la migración. 1. Puede ser voluntaria, aunque la gran mayoría es de carácter forzoso. 2. Tiene importantes consecuencias emocionales en los migrantes, como la tristeza, la depresión y la ansiedad. 3. Puede ser limitada, como en los casos en los que solo emigran unas cuantas decenas de familias, o puede ser masiva, como los cientos de miles de personas huyendo como pueden de su país de origen. 4. Puede dar lugar a un enriquecimiento cultural de los países de recepción, los cuales incorporan a su patrimonio cultural los aportes gastronómicos, lingüísticos o musicales de otros inmigrantes. 5. También puede ocurrir todo lo contrario. Las migraciones pueden despertar virulentos sentimientos de xenofobia en las sociedades de acogida. 6. Se debe a una variedad de causas, económicas, políticas, ecológicas, entre otras. 7. Las migraciones masivas se caracterizan por producir un descenso abrupto de la población en el país de origen, lo cual hace descender el nivel de desempleo. Sin embargo, al mismo tiempo disminuyen los sueldos y salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, pues las migraciones masivas impactan negativamente en la economía de un país. Causas de la migración. Causas políticas. En aquellos países donde imperan regímenes antidemocráticos, es frecuente la violación de los derechos humanos y la persecución. Esta última puede responder a diversos motivos: encarcelar o asesinar a líderes políticos que se oponen al régimen tiránico, expulsar o exterminar a minorías étnicas o religiosas que el régimen considera enemigas, o bien, reprimir ciertas prácticas culturales. Causas bélicas. No importa cuántas veces veamos o escuchemos a los ministros de Defensa y generales del ejército afirmar que los civiles no son blanco de sus acciones militares y que pueden sentirse seguros, la verdad es que todo conflicto bélico es gravemente perjudicial para los civiles, no solo porque se generan numerosas bajas entre ellos y sus viviendas son impactadas por misiles mal dirigidos o aeronaves derribadas en combate, sino también porque, a medida que se prolonga el conflicto, comienzan a escasear gravemente los alimentos y las medicinas.
Causas económicas. Una situación de guerra prolongada o un gobierno tiránico que se mantenga por mucho tiempo en el poder normalmente tiene efectos devastadores para la economía de un país. Una altísima tasa de desempleo, la hiperinflación, es decir, el aumento diario de los precios de los bienes y productos, y en general, la destrucción del valor de la moneda local y del poder adquisitivo de los ciudadanos. Traen como consecuencia que la compra de incluso los bienes más básicos para la supervivencia de las personas sea extremadamente difícil o simplemente imposible para una gran parte de la sociedad. Causas ambientales. Un desastre natural puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, no todos los países están igualmente preparados para hacer frente a calamidades de este tipo. Un ejemplo lo tenemos en Japón. Cuando ocurrió el accidente en la central nuclear de Fukushima, en marzo de 2011, luego de un terremoto que provocó a su vez un tsunami y que afectó a los 6 reactores nucleares de agua en ebullición, esto generó una migración completa de la zona hacia otras regiones de Japón. Pero el país pudo enfrentar la catástrofe sin que los habitantes tuviesen que salir fuera de sus fronteras. Las grandes sequías y las inundaciones son otros desastres naturales que obligan a grandes segmentos de la población a buscar un nuevo hogar en otras regiones. Consecuencias de la migración. Los desplazamientos humanos tienen un gran impacto, no solo a dónde llegan, sino también en el país que han dejado. En líneas generales, las consecuencias son las siguientes. Demografía. Cuando hay una gran cantidad de gente que llega a un país, se incrementa tanto el uso de las distintas instalaciones sociales, seguridad, salud, escolaridad, etc., como la población, y en contraposición, en el lugar de origen se experimenta un vaciamiento importante de recursos humanos, culturales, de trabajo, etc. Economía. Es sabido que los migrantes, por lo general, son una fuerza de trabajo importante en aquellos sitios a donde llegan, pues toman los puestos de trabajo que naturales no desean, por diversas causas, supliendo de esta forma mano de obra más barata. Por otra parte, comienza un ciclo económico con el envío de dinero a sus familias en sus lugares de origen, lo cual significa una importante entrada de divisas. Intercambio étnico y cultural. Al establecerse grupos masivos de otras culturas, comienza el intercambio. A pesar de lo que muchos piensan, la mezcla es positiva, pues enriquece ambas culturas, la de origen y la que da hospitalidad. Esto se refleja en diversas instancias, en la gastronomía, en la música, en la literatura, en el lenguaje, etc. Mediante esta mezcla, se produce el conocimiento del otro, y de esta forma es posible que no se rechacen culturas nuevas y que los países se vuelvan poco a poco más abiertos y más tolerantes. Xenofobia y discriminación. Sin embargo, no siempre sucede. Muchos migrantes se agrupan en sus propios círculos, una especie de gueto en el lugar de origen debido al rechazo por parte de los naturales. El rechazo puede desembocar en acciones más violentas, como el racismo y la discriminación cultural, así como ataques a grupos específicos, musulmanes, judíos, venezolanos, colombianos, etc. Tipos de migraciones. Las migraciones se clasifican de acuerdo con 3 criterios: el geográfico, el temporal y el grado de libertad de los migrantes. Migraciones geográficas. Desde el punto de vista geográfico, las migraciones pueden ser de 2 tipos. 1. Internas. Son las que tienen lugar dentro de un mismo país. Algunos migrantes pueden cambiar de ciudad en busca de mejores condiciones laborales, pero la gran mayoría de este tipo de migraciones la protagonizan campesinos que abandonan las áreas rurales para buscar mejor suerte en los mercados laborales urbanos. 2. Externas. Este tipo de migraciones atraviesan fronteras, no solo entre países, sino también entre regiones y continentes. La inmigración externa requiere cumplir con una serie de requisitos legales exigidos por el país de acogida. Sin embargo, muchos migrantes que huyen desesperadamente de una situación inhumana no siempre están en capacidad de cumplir esos requisitos. A estos migrantes se les conoce como inmigrantes ilegales.
Migraciones temporales. No todos los migrantes que abandonan su ciudad o país natal lo hacen con la convicción de no volver nunca más. Al contrario, muchas personas se plantean la migración como una medida temporal que los ayude a prosperar económicamente o a guarecerse de un conflicto bélico, para volver a su país de origen cuando llegue el momento propicio. Así pues, las migraciones también pueden clasificarse en 1. Temporales, cuando el migrante se plantea regresar eventualmente a su país de origen. Incluso puede ser después de estudiar una carrera o especialización. 2. Permanentes, cuando el migrante espera echar raíces en su país de acogida y, si es posible, permanecer allí por lo que le quede de vida. De acuerdo con la voluntad del migrante. Como ya hemos explicado, aunque la mayoría de las migraciones se deben a causas de fuerza mayor, unas pocas son producto de la libertad de elección individual. Por eso podemos dividir a las migraciones en 1. Forzosas, cuando se debe a conflictos bélicos, desastres naturales, desempleo y pobreza extremos. 2. Voluntarios, cuando son producto de una elección libre del individuo, sin que ninguna causa de fuerza mayor lo obligue. Ejemplos de migraciones. La crisis de Venezuela. Millones de personas han abandonado ese país suramericano durante los últimos años, debido a la violación de derechos humanos, el empobrecimiento generalizado y la persecución política. La guerra en Ucrania. La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso ha generado flujos migratorios de ciudadanos ucranianos que cruzan la frontera buscando salir de la zona de conflicto y poner a salvo sus vidas y las de sus familias. La guerra de Siria. Durante los últimos años de la década del 2010, millones de sirios han buscado refugio en Europa, América y Australia, huyendo de la larguísima y terrible guerra civil que asola al país. La Guerra Civil Española. Entre 1936 y 1939, se produjo en España una horrorosa guerra civil, que produjo el desplazamiento de miles de españoles a Francia y otras regiones de Europa, por un lado, y a países de América como México, Venezuela o Argentina, por otro. Migraciones de chinos, japoneses y coreanos. Debido a razones políticas y económicas, en estos países orientales hubo una fuerte emigración, sobre todo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Millones de chinos, por ejemplo, se repartieron por distintos países de América, como Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, etc. Asimismo, los japoneses se asentaron en Perú y en otros países como Brasil, y los coreanos en distintas naciones americanas. Argentina, por ejemplo. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de migración. Y si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! Excelente, muy bien. Excelente. Si nosotros hablamos directamente del video, nos hace hincapié claramente acerca de cómo directamente, ya parece que se ha activado el internet. Muy bien. Si nosotros hablamos directamente acerca del enfoque de la migración, acerca de los cambios que generalmente se han dado con el pasar del tiempo, ¿no? Básicamente podemos establecer las diferentes formas de migración que existen al momento, pero también podemos determinar de cómo las sociedades fueron cambiando con el pasar de los años, ¿no? Hablamos también de migraciones temporales, hablamos de migraciones de estación, hablamos directamente de migraciones que básicamente establecen lo que son procedimientos para vivir en ciertos lugares, en ciertas situaciones, pero también podemos mencionar que la migración básicamente se da por un proceso muy fuerte dentro de su país natal, ¿no? Bien, ¿qué nos dice el video acerca de la migración, señorita Vilma? Nos estaba dando sobre las causas de la migración, de por qué se dan a la migración, las consecuencias de la migración.
Ya, muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál fue el país que más o menos está sufriendo bastante en el tema de la migración, en el tema de la pobreza? En este momento yo creo que Ucrania, a ver, Ucrania debido a la guerra civil que están teniendo en este momento, y también Venezuela por la crisis económica que en este momento tienen, entonces se han visto obligados a emigrar a distintos países. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos en el video, no hablamos de guerras, hablamos de conflictos, hablamos de enfermedades, hablamos también de sucesos fuera de, ¿no? Del lugar, hablando un poquito de lo que era de la Guerra Civil Española, hablamos un poquito también acerca de los reactores nucleares. Entonces, miren, generalmente fueron momentos y situaciones que eso permite el crecimiento de la población, se acelere en algunos países y obviamente en otros países salgan directamente hacia otros lugares, ¿no? Entonces, países que tienen, por ejemplo, un desarrollo bastante establecido, generalmente ellos mantienen una buena economía, una buena sociedad. Sin embargo, cuando obviamente no tenemos una buena sociedad, no tenemos una buena economía, la gente generalmente tiende a emigrar, ¿no? Muy bien. Las migraciones en la antigüedad. ¿Me ayuda, por favor, señorita Vilma? La movilidad es una característica propia de los seres humanos en muchos sentidos. La historia humana es la del movimiento de la gente de un lugar a otro, hasta un continente a otro, gracias a las migraciones. La humanidad fue conociendo su entorno y se adaptó, lo que provocó cambios en su cuerpo, en forma de vida y organización. Con el descubrimiento de la agricultura, los grupos humanos fueron haciéndose sedentarios a medida que la población crecía. Necesitaban nuevos territorios donde vivir. Se dieron entonces grandes esfuerzos de colonización por el número cada vez mayor de habitantes. Desde 8.000 años antes de Cristo hasta el inicio de la era cristiana, se cree que la población pasó de 5 millones a 250 millones de habitantes. La mayor parte de ellos se movilizó de manera forzada, no por factores de la naturaleza, sino por acción de otros seres humanos. Luego, en 2 millones de la historia humana, la movilidad de las poblaciones ha sido importante. Por ejemplo, marcaron la historia del mundo los grandes desplazamientos en Asia, las conquistas del norte de África y la invasión de los europeos del norte al Imperio Romano. Listo, muy bien. Parece que se nos fue un poquito la señal. Sí, estamos ahí, señorita Vilma. Y profe, y terminé Sí, de sí. leer. Muy bien, parece que se me cortó un poquito la señal. Pero bueno, si nosotros hablamos directamente de las migraciones, ¿no? Hacemos hincapié claramente de cómo los seres humanos fueron adaptándose a la sociedad en general, de cómo fueron cambiando, ¿no? Recuerden que básicamente desde la evolución, ¿sí? Desde el proceso, desde el aparecimiento del ser humano, obviamente tuvo que adaptarse al medio ambiente, ¿no? Si bien es cierto, en un principio, si hablamos un poquito de la cadena evolutiva impuesta por Charles Darwin, perdón, generalmente él decía, ¿no? Que nosotros descendemos directamente de los monos, ya que nuestro ADN o el genoma humano comparte un 90% de similitud con los simios, ¿no? Y obviamente desde ahí generalmente sería el proceso evolutivo del ser humano, ¿no? Y obviamente mientras estaba dentro de ese proceso, generalmente los seres humanos empezaron pues a viajar de un lugar a otro, ¿no? Buscando recursos, buscando directamente lo que son alimentación para sobrevivir, ¿no? Recordemos también que estas migraciones, básicamente en sus inicios, cuando ya el ser humano contó con la evolución completa, vivía en pequeñas comunidades, en pequeñas tribus, lo establecía directamente como forma de supervivencia. Es decir, yo iba a algún lugar
Ya, muy bien. Encontraba lo que es algún producto, alguna forma, en este caso, de alimentación y me quedaba. Es decir, yo emigraba a otro lugar, ¿no? Se terminaba directamente a su lugar, emigraba a otro lugar. A eso se le conoce como una persona que era nómada, es decir, iba de un lugar a otro. Pero en fin, en su momento logró adaptarse a la sociedad, logró directamente establecerse en lo que se conoce con lo que son medidas de supervivencia, perdón, en la cual directamente ellos por instinto lograron pues adaptarse en sociedades, en climas, en ambientes para sobrevivir. ¿Sí? Para sobrevivir. Generalmente eso fue una primera etapa, por decirlo así, en la comunidad primitiva. Sin embargo, obviamente cuando fueron apareciendo las culturas, las civilizaciones, generalmente la población pues fue creciendo, fue aumentando, ¿no? Recuerden que las culturas más grandes, hablando un poquito de Mesopotamia, hablando de Grecia, de Roma, generalmente fueron civilizaciones en donde contaban básicamente con bastante población, ¿sí? Y es decir, los romanos, por decirlo así, conquistaban diferentes territorios y obviamente con el fin de expandir su poderío. Pero además de eso, obviamente, eran sitios en donde permitía tener lo que es un crecimiento de su población en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se menciona, hablando en la época cristiana de los años 8000 antes de Cristo, que generalmente la población de habitantes que existía en el mundo estaba entre los 5 millones. Sin embargo, justamente acá nosotros tuvimos un crecimiento demográfico hasta 250 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, miren, básicamente en esta etapa, hablando de los años de Cristo, generalmente contaba la población mundial con esta cantidad. Sin embargo, 2000 años después, podemos verificar que la población ha seguido creciendo y obviamente sigue en constantes etapas de migración. ¿No? Muy bien, migración y modernidad. Señorita Vilma, por favor. Migraciones y modernidad. En la modernidad, en el siglo XVI, millones de personas salieron de Europa para conquistar, casi siempre por la fuerza, nuevos territorios en África, en América, África y Oceanía. En algunos casos, esa acción llegó al genocidio. Con el desarrollo de las relaciones mercantiles, alrededor de 10 millones de personas originarias de África fueron desplazadas en forma violenta y sometidas a esclavitud por el sistema colonial, principalmente en América. Durante la industrialización en los siglos XIX y XX, se produjeron grandes desplazamientos de gente desde el campo hacia las ciudades, donde estaban las fábricas. Más de 500 millones de personas provenientes de Europa migraron hacia América, donde se expandió el sistema capitalista. En la era postindustrial, cambió el sentido de las migraciones. Europa y Estados Unidos empiezan a ser los principales puntos de destino de población proveniente de América, Asia y África. El desarraigo, uno de los mayores dramas que enfrentaron los y las migrantes de hoy. Caos en la red. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, si hablamos un poquito del siglo XVI, millones de personas salieron de Europa, pero básicamente fueron por etapas de conquistas, en etapa de peleas, y que sobre todo, básicamente, esas culturas lograron generalmente tener estos territorios. Cuando generalmente ocurre lo que son conflictos o guerras, la mayoría de la población quiere salir de esos sitios, quiere salir de esos lugares. ¿Por qué? Porque básicamente ahí son lugares en donde generalmente van a ocurrir masacres, en donde básicamente van a establecer lo que son peleas y sobre todo directamente destaca lo que es la pobreza. ¿Sí? Entonces, básicamente acá si recordamos un poquito del siglo XVI en adelante, han existido conflictos en Europa, han existido enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades se han dado en Europa? ¿Qué tipo de enfermedades serán? La verdad no sé, profe.
Muy bien, tipo de enfermedades. Básicamente podemos decir que aparece lo que es el ébola, aparece lo que es la peste negra, la fiebre amarilla, bueno, en fin, un montón de enfermedades que básicamente diezmaron a la población, ¿no? Si bien es cierto, justamente hablamos de una etapa que también estaban generalmente en un proceso de conquista de algunos territorios, ¿no? Y aquí directamente se establecen las primeras formas de genocidio. ¿Qué es un genocidio? Básicamente es atentar con la integridad de otro ser humano, ¿no? Si recordamos acá, los seres humanos fueron afectados directamente por este tipo de situaciones. Los seres humanos básicamente fueron sometidos a aquellos que directamente no eran aceptados en la sociedad, contaban con pocos recursos y la esclavitud para aquellos años era muy fuerte, ¿no? Especialmente en el continente africano. Si hablamos directamente de la industrialización, hablando del siglo XIX, del siglo XX, generalmente se destaca que fue un desplazamiento muy fuerte del campo a la ciudad. Es decir, que en la ciudad básicamente contaban con mejores recursos, que en la ciudad contaban con un empleo, por no decirlo estable, mientras que la vida en el campo era bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las ciudades o las provincias que tienen mayor capacidad de empleo? O que las personas más emigran a las ciudades. ¿A qué tipo de ciudad más emigran las personas del campo? Quito, a Guayaquil y Cuenca. Excelente, muy bien, que son las ciudades en donde básicamente se puede establecer un empleo netamente viable, ¿no? Acá también, si recordamos un poquito, hablamos también de la población. Ahora, si bien es cierto, se menciona que el crecimiento de la población en los años 20 se dio más de 50 millones de habitantes. Por ejemplo, nosotros contábamos de hace unos 10 años atrás una población cerca de los 11, 12 millones. Ahora, al 2022, nuestra población generalmente está ya sobre los 18 millones de habitantes, ¿no? Obviamente sin tomar en cuenta lo que es la pandemia, sin tomar en cuenta lo que es la enfermedad, que generalmente ha diezmado a la población, ¿no? Entonces, miren, básicamente es eso, es establecer lo que son formas y de cómo la migración se ha dado, pues, por todo el mundo, ¿no? Cómo han cambiado, cómo la población ha aumentado y sobre todo, básicamente, de cómo la población sigue adaptándose a la sociedad en general, ¿no? Muy bien, la globalización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, estamos solo los dositos nada más. Señorita Vilma, por favor, la globalización. La globalización. A fines del siglo XX, las migraciones se aceleraron en el mundo en medio de la crisis del sistema capitalista, ocurridas en la implantación del neoliberalismo en el marco de la globalización. Con la globalización se crearon condiciones para que los países eliminaran barreras de aduanas y en el mundo circularan los productos y capitales sin restricciones, apoyados en el desarrollo de la economía de punta y la economía del conocimiento. Se facilitó la migración del sector empresarial y de profesionales altamente calificados desde países pobres hacia los países del primer mundo. Sin embargo, mientras más apertura se ha dado al capital, más se ha controlado la movilidad de las personas de un país a otro, especialmente la de los trabajadores. Actualmente, el 3% de la población mundial, alrededor de 214 millones de personas, viven en países distintos donde nacieron. Más de 60 millones de personas han solicitado refugio en otros países y más de 26 millones se encuentran desplazadas en forma forzada dentro de sus países. A esta movilidad se suman por lo menos. Si nosotros recordamos un poquito, gracias, señorita, la globalización viene a ser lo que es una viabilidad, por decirlo así, de estar interconectados con todo el mundo, ¿no? Recordemos también que si nosotros hablamos de movilidad, hablamos directamente acerca de las transiciones, acerca de la tecnología, acerca de la informática, generalmente eso ha permitido tener un crecimiento, ¿ya? Dentro de la población mundial. Es decir, ¿por qué? Porque si en un país podemos verificar de que no tiene una buena economía, una buena estabilidad, yo puedo directamente emigrar, ¿no? Pero gracias a la globalización,
Yo puedo conocer países que tienen una mejor calidad de vida, puedo conocer lo que son sitios, lugares y los requisitos que puedo tener para viajar a otros países de primer mundo, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que los productos pueden circular libremente y obviamente en los países pobres ya no existen lo que son restricciones, ¿no? Si recordamos un poquito, por ejemplo, acá en el Ecuador, más o menos, ¿cuánto vale un celular? El más básico que todos tenemos. Puede estar entre los 120 más o menos, creo yo. Excelente, muy bien, $120. Digamos, el Huawei P30, digamos, está en $150. Acá está en 150. Salimos a Colombia. En Colombia, ¿en cuánto estará más o menos el mismo teléfono? Estaría mucho más barato, o sea, por el precio inclusive del dólar, ¿no? Yo creo que puede estar en unos 80, no, no lo sé. Excelente, muy bien. Entonces, esa es la equivalencia. Que si bien es cierto con la globalización, generalmente los productos pueden circular sin restricción alguna, pero también nosotros podemos mencionar que hay sitios y lugares en los cuales nosotros podemos comprar nuestros productos, ¿no? Y que obviamente pues sirve de mayor facilidad, por decirlo así, comprarlos en otros lugares. Entonces, si nosotros también mencionamos, ¿no? Que el capital básicamente también está establecido en los trabajadores, también logra generalmente dar lo que es un apoyo continuo directamente a la sociedad, a los trabajadores, porque cuando el capital obviamente no es bien administrado, por decirlo así, en los países, empiezan a generarse lo que son desempleos, empiezan a generarse lo que son inquietudes y sobre todo directamente empiezan a tener lo que son falta de actividades en el caso del desempleo o empleos por temporadas, ¿no? Y obviamente, pues eso no nos permite solventar nuestras necesidades. Entonces, básicamente acá, si bien es cierto, con la globalización nos ayuda a comercializar los productos, nos ayuda a comprarlos, pero también nos ayuda a enfocarnos en otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, si aquí nuestro sueldo básico es de $425, el mejor, hablando un poquito de los sueldos de Colombia, de Argentina, de Brasil, generalmente superan ese valor, ¿no? Y obviamente con esos valores ellos pueden comprar en otros sitios o en otros lugares, ¿no? Por ende, por ejemplo, no sé si han escuchado tal vez que dicen que nosotros compramos aquí un dispositivo o una laptop, ¿no? En $1,000, una Mac, que sí que no. Llegamos a Estados Unidos, esa computadora que para nosotros nos costó $1,000, generalmente ya la venden en 500 o en $300, ¿no? Entonces, miren, básicamente con la globalización, nosotros podemos directamente adaptarnos a países o a sociedades en donde tienen una economía de primer orden, ¿sí? En donde básicamente tienen lo que es una posibilidad de mantener lo que es una sociedad bastante competitiva, pero sobre todo mantener nuestras necesidades cubiertas, ¿no? Ahora, las migraciones en América Latina. Si bien es cierto, nosotros también podemos evidenciar que en América del Sur generalmente las migraciones se han dado muy fuertes en los últimos años, ¿no? Como justamente lo hablaba en el video, Venezuela está pasando por una crisis bastante fuerte y obviamente la población ha tenido que emigrar hacia otros países para salir de la pobreza en general. Y no solamente ellos, en algún momento también nos tocó a nosotros, colombianos, peruanos, argentinos, bolivianos, y que obviamente salimos con el fin de buscar mejores condiciones de vida para nuestra futura, nuestro hogar, perdón, y mejorar así, por decirlo así, para las futuras generaciones, ¿no? Pero en fin, básicamente si América Latina no establece lo que son normativas de crecimiento continuo, es decir, un crecimiento para todos en general, la pobreza y el tema en este caso de las migraciones van a seguirse dando hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, profe, está claro. Excelente, muy bien. No nos olvidemos, por favor, de llenar lo que es nuestro portafolio en la plataforma, tener documentos al día, tener las pensiones al día para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo. Sí, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Buen día, profe.